Un lujazo tener a Arturo con nosotros. Justamente me comentaba antes Pablo, responsable de marketing de Aqualia, que el eslogan de Aqualia es mucho más de lo que se ve, ¿no? O mucho más de lo que ves. Me sirvió de hilo perfecto para introducir una entrevista con un fotógrafo. Me gustaría hacer una muy breve introducción, y es que el océano, hablábamos antes justamente con Valeria, es el mismo lado, es el mismo océano, realmente ambas orillas del Atlántico, y también el océano es igual para una persona joven como para una persona mayor. Y sin embargo, el océano, el mar, como lo queramos llamar, todos lo vemos diferente. La labor de un fotógrafo no es otro, o una de las principales, es reflejar su forma de ver el mundo, ¿no? O por lo menos tratar de plasmar en una fotografía las diferentes miradas de todos. Hoy contamos con Arturo Rodríguez. Es una entrevista, hay preguntas, les decía, y se las envié. Él sabe cuáles son, probablemente esas no sean las que pregunte. Pero sí que antes de nada, Arturo, esto yo creo que es hace poco, ¿cómo estás? Muy bien. No me quejo, suelo decir, ¿no? O me quejo poco. ¿Qué tal te va? Pero bien, yo me siento un privilegiado en realidad. Antes justamente te decía que entre un poquito de suerte, mucho trabajo y mucha constancia, me va tan bien como para poder elegir vivir en Tenerife. Y no tener que vivir donde he vivido durante gran parte de mi vida, como lugares como Argelia o Tailandia, Birmania, que era donde tenía que estar si quería vivir de esta profesión. Hoy me puedo permitir estar aquí y viajar desde aquí a los lugares que quiera fotografiar o que me envíen a fotografiar. Me gustaría que te presentaras tú. ¿Cómo te definirías tú? Porque les voy a enseñar una cosa, no sé si se aprecia mucho, es poco agradecido para la pantalla. Aquí tengo todos los premios, nominaciones y reconocimientos que tiene Arturo como fotógrafo a lo largo y ancho del planeta. Sé que esto siempre da un poco de vergüenza que te lo diga otro. Por lo tanto, prefiero que te definas tú cómo eres como profesional, pero sobre todo como persona, Arturo. Creo que mi parte profesional está integrada completamente en mi persona. O sea, yo empecé en esto de la fotografía muy joven, muy joven. Con 16 ya sabía que quería dedicarme a esto. Y pude estudiarlo. Antes en Canarias se podía estudiar fotografía en un instituto público. Hoy en día prácticamente es imposible. Hay algún sitio en La Palma, por ejemplo, pero no se puede. La fotografía ha desaparecido un poco de los planes educativos de Canarias, no de España, pero sí en Canarias. Y hay una razón económica detrás. Los equipos fotográficos son muy caros y tener eso en un instituto pues es muy caro, ¿no? Y nada, esto es lo que he hecho toda mi vida, esto es lo que soy contador de historias más que fotógrafo. Me gusta más definirme así porque la fotografía para mí ha sido un medio, una excusa para vivir situaciones, para conocer gente que de otra manera nunca hubiera podido hacerlo. Estar con una tribu en Borneo durante 2 semanas conviviendo, o estar en una primera línea en la guerra de Kachin o en el volcán de La Palma, o eres científico o eres trabajador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o eres periodista, ¿no? Contador de historias. Y para mí es eso, ¿no? O sea, la fotografía es un medio y una excusa al mismo tiempo. Una excusa para vivir cosas que de otra manera serían imposibles. En ese sentido, envidiable. Sé que no siempre. También las fotografías que se están reproduciendo obviamente son de Arturo. Aquí tengo algunos de los sitios en los que has estado, ¿no? Es decir, estuviste con refugiados en pueblos saharauis, ¿no? En el 95, en el 2006 y también en el 2011. Estuviste en Kosovo a finales de los 90, justo cuando estaban los últimos coletazos de la guerra de los Balcanes, ¿no? También en Palestina en el año 2000,
hablar de Palestina hoy en día, hoy, yo creo que es en cierto modo también necesario. También estuviste en la epidemia de cólera en Haití, en el año 2010. Siendo el viaje, yo creo que gran parte de tu vida, ¿no? Yo creo que tú lo decías, ¿no? Te define. ¿Qué has podido aprender de estar en situaciones tan críticas? Sobre todo que todos queremos lo mismo. Ya no que todos seamos iguales, que es un tópico, sino al final digamos, el anhelo principal de cada persona que he conocido en mi vida es el mismo. Tener la suficiente estabilidad en su vida para poder disfrutar de su familia, de sus amigos, no tener que preocuparse de qué va a comer mañana o de si el agua va a llegar a su casa, antes que hablábamos de esto. Es lo principal, es lo que hizo que esa estabilidad, el cultivar por primera vez y tener cosechas, el poder almacenar la comida, es lo que hizo que el ser humano evolucionase a las sociedades que tenemos hoy en día. Porque tuvimos tiempo para el esparcimiento, tuvimos tiempo para leer, para conversar, para debatir. Y lamentablemente eso no es un privilegio que tiene todo el mundo. Nosotros vivimos en una burbuja de una minoría en Occidente, y especialmente en Europa, donde esas cosas las damos por sentadas. Pero realmente no son así. Y a veces llega un huracán o viene un volcán y te lo quita todo, de golpe. Y entonces eres consciente de la realidad que viven otros a diario, en otros lados del mundo. Me parece curioso que hables de estabilidad, cuando probablemente una de las constantes de tu vida no ha sido esa, ¿no? Sí, precisamente por eso quizás, ¿no? Esta vida es inestable en todos los sentidos. Primero porque soy autónomo, que eso es como... Nunca un chiste fue tan poco intencionado. Sí, Es una enfermedad que se propaga porque aquí hay unos cuantos. Una maldición en España, ¿no? En otros países quizás no tanto. No he tenido la oportunidad de cotizar, sino en España y en Asia. Y en España, bueno, es lo que es, ¿no? O sea, el sistema está organizado de tal manera para exprimir al autónomo y que no haya emprendimiento, ¿no? Y luego inestable porque el trabajo de fotógrafo no es algo, digamos, de primera necesidad. Entonces, bueno, cuando hay crisis económica, pues la gente se quita rápidamente todas las cosas que considera superfluas. Y en España la fotografía pues no está considerada como algo principal, ¿no? En otros países el trabajo que hago, el fotoperiodismo, que es considerado primordial, hay más respeto, más conciencia que la que hay en España. Supongo que esto viene dado por la herencia de la dictadura, ¿no? Donde el periodismo en España es de una calidad bastante cuestionable. Hay autocensura, hay censura del Estado, hay censura empresarial, pero también eso, hay autocensura, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con eso, con toda la herencia que tenemos todavía, que no nos la hemos quitado de encima de la dictadura. Entonces, bueno, lo primero que ocurre también cuando tenemos una crisis es la gente empieza a poner en tela de juicio la credibilidad de los medios, con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo, porque el pueblo no es idiota. Entonces, bueno, pues ahora estamos en una crisis aún peor todavía de comunicación, y eso afecta obviamente a mi trabajo. Yo cuando le digo a compañeros de España, del país, que lo que yo cobro, lo que a mí me pagan por un día de trabajo en un medio internacional,
hay siempre dos reacciones. Los que me conocen mucho flipan, y los que no me conocen se callan y piensan que estoy mintiendo. Has hablado ya 2 veces de falta de recursos, ¿no? O que la fotografía no es importante. Justamente hoy, hablo más alto, justamente ahora que pasamos al día, no sé si en España, creo que está en torno a las 3 horas de media viendo un teléfono lleno de fotografías, lleno de vídeos, hechos por personas que ni son fotoperiodistas ni nada que se nos parezca, y cada vez siendo menos creíbles los medios. No sé si, ¿qué fue antes? Si el huevo o la gallina, ¿no? Si nos creemos menos a los medios porque las redes sociales nos han incorporado mensajes que no son reales y es muy difícil contrastarlos, o porque los medios también se han adaptado a ese lenguaje y han priorizado el ser rápido sobre el ser creíble, ¿no? ¿En qué posición se encuentra un fotoperiodista? Y sobre todo, ¿qué vislumbras a futuro cuando quizás muchas veces, yo creo que no sé si han visto lo que ha sucedido en Nepal, cuando han sido los propios protagonistas los que con su teléfono móvil han ido contando toda la situación? A ver, yo creo que el trabajo de la fotografía documental, el fotoperiodismo, seguirá existiendo durante mucho tiempo, igual que el del videógrafo, porque cuando realmente hay situaciones complejas, Gaza, lo acabamos de nombrar hace un rato, las imágenes, obviamente hay imágenes de móvil y hay imágenes de un montón de gente que no es profesional. Pero ahora mismo se lleva mucho tiempo hablando de los profesionales que están trabajando en Gaza y que se están jugando la vida para contarle al resto del mundo lo que está pasando allí. En Ucrania ha pasado lo mismo. Pero no solo en esa situación. Ahora mismo en la flotilla que va hacia Israel también hay profesionales arriba. Obviamente todo el mundo va a grabar con el móvil, pero la clave del fotoperiodista, la clave del fotógrafo en general, la clave del videógrafo es que conoce el lenguaje. Igual que un periodista sabe cómo un escritor, sabe cómo hilar las palabras para traducir eso a un lenguaje que todo el mundo sea capaz de entenderlo. El fotógrafo profesional que se dedica a esto hace exactamente lo mismo, pero con imágenes. Cuando una imagen de un aficionado salta a la palestra pública y se convierte en viral, que se dice ahora, y todo el mundo habla de ella, es porque dos tipos de situaciones. Una, porque es tremendamente obvio lo que está pasando. Podemos recordar el caso de Aylan, aquel niño que apareció ahogado en una playa del Mediterráneo, o porque es pornografía comunicativa, que también entra esta foto, ¿no? O el Concorde ardiendo sobre el Charles de Gaulle, que fue hecha con un móvil. En aquella época que los móviles tenían, era el píxel de la derecha era el avión y el de la izquierda era el fuego, ¿no? O sea, cuando es algo tan obvio, funciona, pero cuando hay matices, cuando tú tienes que contar una historia sobre la caída de Kabul ante la Alianza del Norte, hay dos maneras de contarlo. Está el aficionado o el periodista que va a lo obvio y hace una fotografía de la Alianza del Norte entrando por la calle principal de Kabul y todo el mundo tirándole flores y aplaudiéndole. Y está el que va más allá y cuenta la intrahistoria. Y es un tipo con una barba así de larga, justo en ese momento cortándoselo. Y esa es la foto que cuenta más allá. Y ese es el lenguaje verdaderamente del fotógrafo, del fotoperiodista. En ese punto que también quería llegar yo, tú cuando llegas a una zona de conflicto, a una zona que es noticia, y pues, desafortunadamente normalmente las zonas o los territorios que son noticias no son por cosas positivas, sino son por sucesos que suelen rozar lo trágico o por lo menos sí que acercarse a lo revolucionario. ¿Cómo logras adentrarte, sentir el pulso de ese territorio sin que eso te afecte? O al contrario, o si no te afecta, no puedes sentir el pulso del espacio. Claro, a ver, hay que mantener, a ver, esta es mi experiencia, ¿no? Otros te podrán decir otras cosas, ¿no? Y no dejarán de tener razón.
Yo lo que hago es intentar mantenerme en un equilibrio entre la implicación y la no implicación. Porque si te implicas demasiado, lo que ocurre son dos cosas. Una, no puedes hacer tu trabajo, o te conviertes en un fotógrafo activista o periodista activista, que hay muchos ahora. Y si te vas hacia el otro lado, eres demasiado insensible, tu trabajo no va a contar nada, porque si tú eres insensible, tus imágenes no pueden ser sensibles, no pueden contar la realidad de lo que está sucediendo. Hay cosas que te vas a perder. Entonces te tienes que mantener un poco ahí, que muchas veces es difícil. Ahí, la mayoría de las veces es difícil, ¿no? Yo he llorado en infinidad de situaciones porque lo que estoy viendo es demasiado. Y me he dado la vuelta en otras ocasiones y no he hecho una foto, porque es demasiado para mí también. Sabiendo que esa imagen podría reportarme otro premio o podría reportarme una portada al día siguiente. Pero te tienes justamente que mantener ahí. Lo que pasa es que a veces somos humanos y te afecta y te traes cicatrices a casa y eso es imposible evitarlo, por lo menos para mí, ¿no? ¿Hay alguna cicatriz que a priori no pueda ser evidente? Porque si no estaríamos hablando precisamente de lo que decía, ¿no? De pornografía de la imagen. ¿Hay alguna cicatriz, alguna situación que tú no esperabas que te rompiera por dentro y que sí lo hiciese? Sí, hay unas cuantas, pero probablemente la más reciente es en la erupción de La Palma. Porque al final, bueno, tú estás cubriendo... Yo estaba allí no cubriendo una catástrofe humanitaria. Yo estaba cubriendo la otra parte. Estaba cubriendo la parte científica, realmente. Yo hace 4 años y medio que trabajo para National Geographic, casi en exclusiva, y lo que yo estaba haciendo allí era documentar, o sea, pasarme el día con los científicos y fotografiar lo que ellos estaban haciendo. Yo sabía que lo otro estaba pasando, obviamente, sobre todo porque es mi isla y porque vecinos, amigos, profesores perdieron de todo, ¿no? Pero esa parte no la estaba cubriendo tanto porque mi tiempo lo estaba ocupando la parte científica. O sea, si estaba en el Ramón Margalef embarcado durante una semana, no podía estar mientras estaban desalojando a la gente del barrio de La Laguna, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una de estas, unos 2 meses antes, yo había estado justamente haciendo una historia sobre el sector primario en Canarias y los efectos del COVID en el sector primario para National Geographic. Aquí hay varias de esas fotos. Estas, por ejemplo, justamente estábamos pasando por ahí. Y había estado en esa zona, había estado fotografiando en La Laguna de La Palma. Y iba todos los días durante casi un mes a desayunar a un bar. Y nada, un día pasaba por allí en plena erupción y cuando voy a aparcar el coche veo que están sacando cosas de ese bar. Y entonces me bajo, no tenía que hacer aquello, pero me bajé por empatía, porque conocía a la mujer y bueno. Y entonces llevaba las cámaras en la mano, veo que los bomberos están sacando la cafetera, están sacando algunas cosas. Entro al bar para hacer una foto y me veo a la señora sentada en una esquina, en el suelo, con las manos en la cara. Le entraba una luz increíble por una ventana y quedaban algunas cosas en el suelo tiradas, como cuando en una película ves que le han revuelto la casa a alguien, del bar, ¿no? Y claramente se veía que era un bar y que aquella señora estaba destruida. Era una muy buena foto. Es difícil explicarla gráficamente. Y yo la vi y no fui capaz de levantar la cámara. Salí fuera, me saludó una amiga de Televisión Canaria que había estado dentro haciendo vídeos y tal. Y le dije 2 palabras y me fui caminando hacia el coche porque sabía que aquello me iba a destrozar ya. Y no llegué al coche sin romper a llorar. Aquella señora había estado haciéndome el desayuno durante más de un mes.
a mí y a un montón de trabajadores de la cooperativa de Volcán de San Juan, que está un poquito más abajo, ¿no? Y claro, al final esas cosas te tocan tan de cerca que no puedes evitarlo. Yo he visto cosas terribles en muchos sitios, ¿no? Y obviamente que te afectan. Pero esta la cuento porque es la última, pero realmente yo con el tiempo empiezo a tener taras o hándicap en mi trabajo, ¿no? Por trabajos que he hecho. Ahora soy incapaz de trabajar con niños, por ejemplo. Cuando hay algo negativo que está afectando, no tengo hijos, pero cuando es algo negativo sobre menores muy pequeños, después de la experiencia en Haití, no puedo trabajar. O sea, soy incapaz de llegar, componer, trabajar con tranquilidad y no puedo hacerlo. Te es imposible abstraerte. Sí, completamente. Cada vez que trabajo con niños, vuelvo a un hospital concreto en la epidemia de cólera en Petionville y no salgo de allí. Porque aquello fue... No has llegado a insensibilizarte, en cierto modo. No, hago esfuerzos para no hacerlo, ¿no? O sea, el día que tengo que llorar, lloro. Y no intento, digamos, resistirme, ¿no? Porque creo que no es natural. He vivido mucho tiempo en Asia y es una costumbre que ellos tienen porque les resulta algo vergonzoso. No todos los pueblos asiáticos, obviamente no tiene nada que ver Filipinas con Myanmar, por ejemplo, ¿no? Pero es una costumbre que ellos tienen de reprimir sus sentimientos porque para ellos es una vergüenza mostrar cierto tipo de sentimientos. Y he visto las secuelas que eso deja en la gente. Pues al final estás reprimiendo lo que eres, ¿no? Sí. O lo que te viene. ¿Qué papel juega la fotografía para luchar contra esas situaciones críticas? Me gustaría decirte que muchísimo, pero la realidad, ¿sabes qué? Que yo documenté el fenómeno migratorio desde el año 2005 al 2009 en Canarias. Y hace un año, quizás dos, cuando empecé a ver imágenes de los centros de internamiento en Las Raíces, aquí en Tenerife, cogí una foto del año 2006 y pensé, ¿qué es lo que ha cambiado? O sea, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué ha aprendido la sociedad? ¿Qué ha aprendido nuestras autoridades desde el año 2006 al 2024? ¿Encontraste respuesta? Sí, nada. Bien. Absolutamente nada. Es más, creo que la situación ha empeorado, socialmente hablando. La situación ha empeorado por una decisión política que se toma en un momento determinado de no dejar acceder a la prensa libremente a este fenómeno. Lo que ocurre es que el público en general solamente recibe una entrada de información que es que más africanos están llegando, pero no tiene la parte que tenían en el año 2006-2007, que era llegan más inmigrantes y los periodistas podíamos acceder y contar sus historias. Entonces el ciudadano veía, bueno, 150 inmigrantes en un cayuco llegan al puerto de los cristianos. Y en los días siguientes leíamos las historias de Gibi, de Said, de quien sea, que decía por qué había venido aquí. Ahora esa parte ya no existe. No existe porque este gobierno, amparándose en nuestra seguridad, en la seguridad del periodista, primero por otro tipo de cosas como el terrorismo y estas cosas, y ahora por el COVID
que lo seguimos arrastrando, no deja que los periodistas se acerquen y entonces no existe esa historia. Ya lo único que vemos es gente llegando a Tenerife, gente llegando a Lanzarote, gente llegando al Hierro. No tenemos la otra historia y ese hueco que queda lo aprovecha la extrema derecha para rellenarlo con mentiras. Llevan más de 2 décadas trabajando por todo... 3. Quédate 3. Más de 2 son 3. Por todo el... por todo el planeta. 120. Tengo casi 50. ¿Crees que realmente la libertad de prensa ha retrocedido? Es una pregunta difícil de responder porque, mira, en España yo he trabajado prácticamente en 2 lugares, te podría decir. Canarias y Madrid. Si me preguntas si hay diferencia entre otros países y España y qué pienso, te puedo decir que Myanmar, que es una dictadura militar en la que viví 4 años, tiene más libertad de prensa que España. Hoy. Tiene y la ha tenido hace tiempo. Haití, que en aquel momento era también una situación terrible, venían del terremoto, había una epidemia de cólera, había un caos tremendo, el presidente anterior se había largado con todo el dinero de donaciones de las ONG a un país en África y no había forma de traerlo, con todo el dinero en su cuenta, era un caos. Nosotros avanzábamos hacia una manifestación violenta y la policía viene así de frente a ti con armas y cuando llegan a ti se apartan y siguen por el otro lado. En España te hostian directamente. Y esto creo que es lo mismo de antes. Tengo un montón de amigos policías y creo que es lo mismo que estábamos hablando antes, que todavía estamos arrastrando Coletazos, digamos. coletazos de la dictadura. No hay... Ahora, retroceder en España, yo quiero pensar que no, que vamos hacia adelante, que las cosas están mejorando. Aparte de la anécdota... Sí, por eso te he preguntado. Que obviamente esto es un retroceso, claro. Yo quiero pensar que no, que cada vez hay más libertad, poquito a poco, pero comparado con otros países... la prensa es respetada en México, que he trabajado, en Perú, que he trabajado, en Haití, en Argelia, en Birmania, más que en España. Y el que me lo discuta, podemos discutir todo lo que quiera y le puedo enseñar pruebas de cómo me han pegado en Madrid, me han tirado gas en Madrid, me han aporreado en Tenerife, y nunca me ha pasado en otro país del mundo. En situaciones mucho más delicadas y violentas en las que la policía está enfrente y los manifestantes tienen armas de fuego también. Curioso. Y no tienes ese problema nunca con las fuerzas de seguridad del Estado. Otros países seguramente también será complicado trabajar. Ahora, si me hablas de si hay órdenes políticas para publicar o no publicar ciertas cosas en España, hay pocos casos, pero los hay también, pero eso también existe en otros lados. ¿Es más la autocensura o la prohibición de...? Lo que yo noto es más la intervención directa de las fuerzas del orden con la prensa. Es mucho peor en España. Y no te hablo solo de violencia física, sino te hablo de estar en uno de los últimos atentados de ETA en Madrid y tener que tener un objetivo de 600 milímetros porque la policía te pone a 1 kilómetro y pico. Y el público en general está a 500 metros. O sea, no me digas que es por seguridad, porque si es por seguridad... No está el público tampoco. A la población civil. Y yo tengo un seguro que me cubre en situaciones como esta. Probablemente no sea un pensamiento que esté en el común de todas las personas que estemos aquí, ¿no? No. Igual que cuando hablábamos antes de la pesca, ¿no? Que no hay conocimiento en la población y probablemente tampoco lo haya de esto, ¿eh? A pesar de que es algo del día a día. Carmen podría seguir hablando horas de la pesca, pero míralo allí. Pero yo cuando estuve embarcado con unos pescadores durante 15 días en las Islas Salvajes, unos pescadores de Gran Canaria, también para
Exacto. Sí. Con Oliver, sí. Y estuve con ellos y, claro, me contaban unas cosas que yo salí de allí, por eso vuelvo a lo del privilegio, ¿no? Y la excusa para vivir, ¿no? Estuve 15 días con ellos en el mar. Y yo salí de allí teniendo una idea sobre la pesca en Canarias. Yo siempre he tenido una visión positiva sobre los pescadores, porque mi abuelo era pescador. Pero hoy en día, ver los poquitos que hay, lo que se esfuerzan y lo injusta que es la hipócrita Unión Europea con los pescadores canarios, que pescan de una manera artesanal y sostenible, son los únicos de toda Europa que en conjunto han decidido pescar atunes con caña. Y le dan prácticamente la misma cuota de pesca a un arrastrero cántabro que a toda la flota canaria. Pero luego se llenan la boca de sostenibilidad y esto y lo otro. ¿Y qué es sostenible? La almadraba del Mediterráneo. Porque es una tradición. Claro, todas las tradiciones no tienen por qué ser respetables. En la época de mi abuelo se les zumbaba a las mujeres. O sea, y mi abuelo podría decir también que era una tradición eso. O sea, porque sea una tradición y resulta que eso está hiperprotegido, porque los políticos de la zona se lo habrán currado. Y aquí yo no sé si tiene que ver con el político local o no, pero la realidad es que los pescadores aquí, los atuneros, que es lo que más conozco, sufren una discriminación que a mí me parece hipócrita y absurda, ¿no? ¿Ves posible, porque al final uno de los signos de cultivarte, justamente cuando hablas de sostenibilidad, ¿no? Yo en gran medida me trabajo en ese sector, aunque soy muy crítico con la palabra, porque las palabras pueden ser malinterpretadas y se pueden utilizar a su antojo. Sí que la crisis climática es evidente y lo comentábamos antes, una crisis que tiene tantos factores y ocurre en tantos lugares a la vez, que no sé si tiene parangón con cualquiera de las crisis sociales en las que tú has estado. No, yo creo que este es el acabose total. O sea, si realmente no tomamos cartas en el asunto serias, y lo veo, yo no soy muy optimista sobre esto, la verdad, porque ¿sabes qué pasa? Los gobiernos occidentales están haciendo un montón de cosas y se podría hacer más, pero yo creo que se está haciendo un montón. Bueno, aparte ahora el hombre naranja no está llevando un poco las cosas para atrás, ¿no? Pero aparte de eso, en general los países occidentales están haciendo un montón de esfuerzos, intentando equilibrar otros intereses económicos, intereses agrarios, intereses industriales. Obviamente esto no es tan fácil como soplar y hacer botellas, ¿no? Pero yo veo un punto del que se habla muy poco y es África y Asia, puesto que he vivido en Asia. Entonces yo he estado en playas en Myanmar o en Cebú, en Filipinas, donde para llegar al mar, en la playa, yo estoy en la playa, y para tocar agua tienes que caminar más de 500 metros sobre bolsas. Siempre se habla de la isla de plástico. Justo antes, delante de la fotografía anterior. Siempre se habla de la isla de plásticos en el Pacífico y toda esta historia y tal, pero la situación es realmente crítica con el plástico. No somos realmente conscientes de lo crítico que es todo, porque pensamos que si dejamos de utilizar pajitas vamos a contribuir a esto. Y la realidad es que, hilando con lo del principio, cuando una familia tiene que pensar en qué va a comer mañana, va a coger una bolsa para llenarla de agua o de carne del mercado y le va a dar igual si es de plástico o está hecha de un material reciclado. Y ellos son la gran mayoría. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos prohibirlo. Primero, porque no tenemos la autoridad. Y segundo, porque tampoco tenemos la autoridad moral, que después de siglos contaminando nosotros, a ellos les vamos a decir, no, es que tú no puedes hacerlo. La crisis medioambiental no puede ir separada de la social, y muchas veces es verdad que se ponen medidas desde lo ambiental sin tener en cuenta lo social, que al final sí queremos cuidar el planeta para vivirlo nosotros, no para que sea un museo. Es educación al final, como todo.
Desde la fotografía, sé que me acabas de decir que no eres muy optimista, pero yo creo que justamente en Occidente hemos perdido la esperanza, en gran medida. Pero tenemos más información quizás. Algo de esperanza, algo de optimismo, espero por tu parte. Marte. No, yo creo que en algún punto China está cambiando y eso es positivísimo, en el sentido de que está implementando un montón de medidas medioambientales y China tiene un montón de influencia en el mundo y va a tener mucha más. Entonces, yo creo que llegará un punto en el que todas estas generaciones que vienen detrás ya tendrán mucho más interiorizado que hay que ser responsables con el medio, ¿no? Yo he tenido conversaciones en una playa de Banjul con un taxista hablando del plástico de la playa. Y él diciéndome, ¿sabes qué? Cuando teníamos el dictador, hace 10 años, Gambia estaba limpia. ¿Sabes por qué? Porque los viernes todo el mundo tenía que salir a limpiar, por obligación. O sea, no estoy diciendo que haya que poner otra dictadura en Gambia. Digo que la gente se da cuenta, la gente no es tonta. La gente tendemos a pensar que somos los únicos que razonamos sobre el medio ambiente. Y todo lo contrario, o sea, mucha de la migración que recibimos en Europa tiene un componente climático y de contaminación. Y a veces también económico, como que, bueno, las grandes potencias se quedan con todo el pescado de la costa africana y entonces no tienen que pescar, ¿no? Pero bueno, hay un componente grande, la gente empieza a darse cuenta y la gente, bueno, les cuesta, digamos, adaptarse a no ensuciar. Yo he visto casos realmente paradójicos, como tribus que eran nómadas, les obligan a quedarse en un lugar y tú tienes idealizado toda esta vida de la tribu, ¿no? La comunión con el medio ambiente, no ensucian, no hacen nada. Te invito a buscar Bad Yao Tribe en internet. Eran nómadas, los obligaron a quedarse fijos en Cebú, en Filipinas, y viven sobre un basurero que han provocado ellos, solamente ellos. Porque ellos antes iban en barco, entonces se comían una cosa y lo tiraban al agua, y el mar se lo come todo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora cae todo debajo de los palafitos donde viven. Claro. O sea, que en realidad somos todos bastante parecidos y necesitamos esa educación, ¿no? Es decir, pero ellos, los niños que se están tirando ahora sobre esas bolsas, entenderán algo. claro. Estoy leyendo aquí, cultura viene de cultivo, y más en tu faceta como fotógrafo, ¿no? Que fíjate, es de lo que menos hemos hablado. ¿Cómo podemos cultivar la mirada para ver no solo lo que tenemos delante, sino también la intrahistoria que puede haber detrás de cada cosa? Eso hoy en día es complejo. Sabes que yo tengo una teoría y es que ahora hay un potencial fotográfico, artístico en España como no lo ha habido nunca. Pero es por una cuestión numérica. Ahora es mucho más fácil acceder a todo esto. Cuando yo me compré mi primera cámara había que comprar carretes y revelarlos. Ahora tienes un teléfono que te lo ha regalado tu madre y ya con eso ya puedes hacer fotos y te haces fotógrafo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso se ha extendido en todas las redes sociales. Entonces ahora la educación visual, la cultura visual que tiene la mayor parte de la población es una cultura visual no curada. Cuando yo era pibe, mi cultura visual venía del cine, venía de la fotografía, venía de la pintura, pero todo estaba curado, porque el que llegaba no era fácil, entonces el que llegaba estaba ahí porque había pasado un montón de filtros. Ahora lo que vemos, incluso los dibujitos animados que veíamos, tenían composición, tenían un lenguaje en el color, Ahora el que llega sigue siendo tan bueno o más que los demás, ¿no? Pero la gente en general tiene una cultura visual muchísimo peor. A mí me gusta compararlo con cuando ustedes cogen TikTok, Instagram o YouTube.
es como si, o sus hijos o ustedes, ¿no? Es como si estuviéramos leyendo libros con faltas de ortografía continuamente. Porque eso es lo que yo veo. Yo cuando veo TikTok y veo las fotos, muchas fotos que hace la gente, yo estoy viendo ahí vehículo con B. Y claro, el problema es que mi sobrino lo ve, ¡ay, qué guapa! Y él tiende a reproducir eso porque cree que eso es lo que es correcto. Claro, tú aprendes a leer con faltas de ortografía y escribes con faltas de ortografía. Yo he pasado un poquillo de tiempo en Perú, no, menos del que me gustaría, y me doy cuenta de que hay mucha carencia educativa de base. Hay gente muy, muy erudita, muy inteligente, pero luego te puedes encontrar con un arquitecto que escribe con faltas de ortografía. ¿Sabes por qué? Porque su profesor tenía faltas de ortografía y le enseñó. Y lo que lee, he visto libros comprados en una librería con faltas de ortografía. Un libro editado, que nadie se ha ocupado de corregir con un Word. Ni siquiera el editor. Sobre arqueología. Y te quedas pensando, bueno, esto será que es un modismo aquí, que no sé. Sí, que a lo mejor es lenguaje Y claro, lo es al final, pero no está aceptado por la Academia de la Lengua Americana. Es una falta de ortografía como una casa. Y te escriben así, ya no es que te escriban en el WhatsApp. Entonces, al final, lo que está pasando con la cultura visual es eso, que la gente compone en el centro porque en Instagram funciona bien. Simplifica el lenguaje visual. Un algoritmo determina la manera en la que tú construyes tu fotografía, no la escena que tú quieres reflejar, ¿no? Al final, claro, tiendes a simplificar el lenguaje también. Ya no hablo de composición, colores y tal, sino incluso a simplificar el lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una foto de este tamaño, la foto no puede ser demasiado compleja. Porque si esa foto tiene capas, no las vas a ver. Y nadie hace el gesto de ampliar. Prácticamente nadie. Entonces, y además no tiene mucho sentido porque no estás viendo la imagen completa. Entonces, sobre todo Instagram ha contribuido a la simplificación del lenguaje visual. Como masificar la fotografía, al final lo que ha hecho es... Al principio estaba muy bien. Yo era un gran fan de Instagram y sigo teniendo Instagram porque lo necesito para mi trabajo. Pero yo al principio era un gran fan porque a mí lo que me dio Instagram es conocer fotógrafos que no estaban en el top de la industria, en el mundo entero, y que eran buenísimos. Y tenía acceso a conocer a Juanito de no sé dónde y que no había tenido la suerte a lo mejor de trabajar para una gran revista, pero le estaba viendo ahí. Pero luego esto se ha convertido en una feria de vanidades, al final, que es lo que es. Sí, es verdad. Gracias por el apunte, ¿no? Porque a veces siempre se siente, y es importante que un profesional como tú lo comente, que masificar un elemento no significa que mejore la calidad de él. Al contrario, suele ser una regresión a la media. Abrimos turno de intervenciones, de preguntas por parte del público. No sé si alguien quiere... Sí. Yo tengo una pregunta. Arturo, me gustaría mucho que nos contaras cómo alguien de La Palma ha llegado a poder publicar en una revista global como es National Geographic y cómo eso ha incidido en tu carrera o en tu persona. Y bueno, deseando... Podríamos escucharte por horas porque es apasionante tu trayectoria como fotógrafo, pero si puedes contarnos sobre ese punto. A ver, esto son muchas cosas. Decía al principio que, mucho trabajo, muchos sacrificios y un poquito de suerte también, ¿no? Y ser capaz de aprender de todos mis fracasos, que han sido miles, y aprender de eso. El más que me enseñó, el fracaso que más me enseñó sin duda, fue ganar 2 WordPress Photo, que son los Oscars de la fotografía de prensa, llegar a Ámsterdam y que el gran ganador de ese año quisiera conocerme y le dijera a la prensa que mi foto tenía que haber sido la ganadora global y yo no hablar una palabra de inglés y perderme la oportunidad de mi vida. Con un montón de editores queriendo contratarme para contar conmigo.
periodistas queriéndome hacer entrevistas. Esa lección fue durísima, la aprendí. Hoy en día hablo inglés, por supuesto. Estoy estudiando también francés, hablo algo de tailandés. Y creo que saber leer esos golpes que te da la vida ha sido clave. Ha sido clave. El inglés, sin duda, me ha dado Yo nunca trabajaría... Yo no he publicado National Geographic. Yo soy fotógrafo de National Geographic. Somos 118 en el mundo entero. Publiqué hace 4 años. Hoy en día soy fotógrafo de National Geographic. Me voy la próxima semana a Perú para seguir haciendo un trabajo que comencé el año pasado. Y trabajo casi en exclusiva para ellos. Sin el inglés, podría ser el mejor fotógrafo del mundo, no estaría aquí. Y así por pues, un montón de pequeñas cosas. Es importante también saber expresar lo que quieres hacer con palabras. Saber decir, oye, saber relacionarte con la gente, saber transmitirle la pasión que tienes y que ellos entiendan que te vas a romper los cuernos por hacer bien ese trabajo. Son un montón de pequeñas cositas que hacen que al final puedas llegar a esos sitios. Mi primer reto fue trabajar para Associated Press, que era en aquel momento la agencia de noticias más grande del mundo. Luego me di cuenta de que una vez ya era editor para España y Portugal en Madrid, me di cuenta de que no era lo que quería hacer, que yo no había cogido una cámara para hacer fotos de fútbol y del Rey, que era lo único que hacíamos. Y decidí venderlo todo y marcharme a Asia con una mano delante y otra detrás. Ese es otro factor. Por eso te digo que hay muchos, ¿no? El hecho de decir, de no tener miedo. Yo vengo de una familia muy, muy humilde. Mi padre nació en una cueva, literalmente. Y no tener miedo a perderlo todo también ha sido clave en mi vida para estar donde estoy. Me ha arruinado 7 veces que cuente ahora. Y la última fue en el volcán de La Palma. Dejé un trabajo que tenía más o menos fijo, un proyecto, y obviamente dejaron de pagarme para estar los 85 días en La Palma. Me gasté mis ahorros, me gasté las 2 tarjetas de crédito que tenía, y le dije a mi casero, Miguel, no te puedo pagar por lo menos hasta marzo. Y mi casero me dijo, no pasa nada, hombre, ya regularizamos cuando cobres otra vez. O sea, la última vez no fue hace mucho, luego recuperé todo ese dinero y ahora estoy bien y espero no arruinarme. En los próximos meses. Buenísimo. Carmen, espérate para que te pasen el micro. Justamente esta foto es del volcán, ¿no? Primario y catástrofe medioambiental, sí. Qué cookie. Antes que nada, felicitarte por evidentemente la carrera, como decirte y transmitirte que da una paz escucharte. O sea, hablas, no sé si te lo habrán dicho antes, pero cuando hablas es como que invita a escucharte y eso es bastante complicado en un mundo en el que estamos que nadie escucha a nadie. Entonces quería felicitarte por esa parte y yo voy a barrer para casa. ¿Qué tal en el Olimar? ¿Qué tal en el barco? ¿Qué tal la pesca? Te diré antes que nada que estás en el buque insignia de Gran Canaria porque para mí, es una opinión personal, pero muchos compañeros a lo mejor te lo podrían decir también. Oliver, su armador, su patrón y su familia, porque estaba también Agustín, estaban toda familia, son, unos maravillosos compañeros y unas maravillosas personas. Así que no pudiste haber caído en mejor barco. Pero mira, por casualidad, porque estuve buscando muchísimo y pedí muchos favores. Y iba a embarcarme con alguien en Tenerife y finalmente esa persona no pudo y me dijo, oye, llámate a esta gente en Gran Canaria, ¿te importa? Digo, no. Y primero me embarqué con ellos un par de días seguidos allí enfrente de Arguineguín y luego me dijeron, bueno, me lo dijeron así como de coña, ¿no? Si te quieres venir nos embarcamos 15 días a La Mancha, ellos llaman La Mancha a un cardumen enorme de atunes, ¿no? Que la van como pastoreando, que eso me sorprendió mucho, ¿no? Y se van turnando los barcos y como que la pastorean, ¿no? Y la protegen de los depredadores grandes y tal.
Es una cosa increíble. Y me lo dijeron así como de coña, digo, ah, claro, venga, me vengo y me traigo el dron. Y se quedaron así, ¿en serio? ¿Te vas a venir 15 días? Dice, tienes que dormir en la cocina porque no hay cama para todo el mundo. Digo, no pasa nada. Y ahí lo único malo fue dormir en la cocina. Que además, claro, la cocina de un barco de estos, ¿sabes? O sea, no te pienses, claro. O sea, la cocina, el ancho del pasillo de la cocina, que es donde yo dormía, era justo de mis hombros. Estaba hecho para ti. Entonces yo dormía así, y aquí tenía el horno, y aquí tenía los calderos. O sea que... No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hola. Me gustaría, bueno, llevo toda la entrevista mirando las fotos, apreciándolas. La verdad estoy enamorada de algunas de ellas, bueno, de muchas, pero no sé si tal vez podrías elegir alguna, da igual, al azar, y nos las podrías contextualizar, en qué momento pasó o por qué. Pues mira, están pasando un poco rápido. Esto es, mira, te la paro. Esta es, a ver. Este es un guerrillero del KIA, el Kachin Independence Army. Es interesante por muchas razones. La primera, porque es la guerra más antigua del mundo. Sí. Vale, grito más. Este es un guerrillero del KIA, del Kachin Independence Army. Y este es un grupo paramilitar armado, una guerrilla del norte de Myanmar, que se creó después de que el gobierno birmano, en el año 69, declarara el encarcelamiento o muerte a todos los no budistas del país. Siempre tendemos a idealizar el budismo y demonizar al Islam. Yo quiero recordar que todos somos seres humanos iguales de buenos, iguales de cabrones. Y a mí me han roto una cámara, un monje budista con una espada, amenazándome de cortarme el cuello si no le doy la cámara, y luego la ha roto en el suelo delante de mí. Esto en Myanmar. He tenido enfrentamientos en otros países, pero esto me ha pasado en Myanmar. Entonces esta guerrilla se monta como consecuencia de esa ley que se saca de la manga Tenzin, que es el que toma el relevo del anterior, después de asesinar al general Aung San, que fue el que consiguió la independencia del país del Imperio Británico, ¿no? Y aquí tuve que entrar a través de la frontera china, ilegal, porque China tiene un pacto con el gobierno de Myanmar a cambio de dejarles construir una presa enorme para proporcionar electricidad a China. China se compromete a cortar el paso a todos los periodistas y a todos los cooperantes al Estado Kachin para que Myanmar pueda seguir masacrando a los cristianos en Kachin desde el año 69 ininterrumpidamente, hasta hoy. Sí, es la guerra más antigua del mundo, con mucha diferencia, que no ha parado en todo este tiempo y de la que no se habla nunca. Entonces, yo crucé ahí para estar con ellos durante un mes y pico. Estuve en la selva con ellos, en un momento de baja intensidad, donde luego al final se complicó la cosa y no me lo esperaba. Y cuando salí, al parecer se dieron cuenta de alguna manera que había cruzado la frontera ilegalmente. Yo tengo mis teorías y me encarcelaron en China, donde estuve 3 días en un calabozo que me trataron muy, muy bien. Es verdad que para dormir era una pesadilla porque había 4 camas y éramos 30 en la celda. Entonces, bueno, pero la verdad es que todos los ladronzuelos y borrachos que estaban allí me trataron bien también. No nos comunicábamos sino por gestos, pero todos estaban sorprendidos de que un extranjero estuviera con ellos allí en prisión. Entonces, además me habían dejado el móvil dentro, ¿no? Entonces pude llamar a la embajada, bueno, y conseguí salir airoso de aquello. Pero se podía haber complicado bastante, pero no consiguieron encontrar pruebas de que yo había estado en Kachin, en Myanmar,
porque tuve la prudencia de crear una sesión encriptada en mi portátil. Y entonces cuando tú encendías el portátil tenías que pulsar control para que te diera acceso a la siguiente sesión. Entonces la única que aparecía era una sesión normal donde tú entrabas y había una carpeta que ponía China y había un montón de fotos que había bajado yo de internet de paisajes en China. Y entonces entrabas y yo decía, no, si yo soy fotógrafo de paisajes, estoy paseando por China. Y un chino dice, pero aquí en este lugar tú no tienes permiso para estar. Me miraba la foto y yo diciendo, maldito cabrón este. Encima se da cuenta del sitio. Claro, yo cogí las fotos al azar un poco, ¿no? Me las bajé ahí de internet. Y el tipo dice, no, pero aquí no podías estar. Bueno, pues te vas a quedar aquí. Hasta que apareció un tipo por allí que lo llamaron de la embajada y que era una especie de gobernador de la región. Les tiró una bronca monumental y me llevó al aeropuerto. Y entre amenazas de que podía pasar la vida en la cárcel si me pillaban como colaborador del Kia, me invitó a su casa para la próxima vez. O sea, me amenazó y me dijo, no, pero la próxima vez que vengas, tú llámame y te invito a casa y hablamos del Barcelona. Y yo, vale. Bueno, vamos a ir, estaríamos yo creo que toda la tarde y parte de la noche, sí. Sí, claro. ¿Cómo llegas hasta ahí y te mimetizas, por así decirlo, de alguna manera? Al final es todo un poco de experiencia, hablar con mucha gente. Este caso concreto es porque cuando yo llego a Bangkok a vivir, conozco una serie de periodistas. Yo lo primero que hago en estos sitios es irme al club de corresponsales extranjeros y empiezo a hablar con la gente de manera aleatoria. Y entonces ahí conocí a algunos españoles, otros suecos, y te van dando pistas. Yo no sabía ni que esta guerra existía, o sea, no tenía ni idea. Entonces, justamente Raúl Gallego, que es un cámara que trabajaba en aquel momento para TV3 como corresponsal en Bangkok, me habló de esta historia y me estuvo contando, me dijo, yo tengo algún contacto y tal, pero te tienes que ir a Chiang Mai, al norte de Tailandia, y allí tienes que contactar con el KIO, que es la organización, digamos, el brazo político de la organización, y ellos te tienen que dar el permiso. O sea, yo te puedo dar un contacto, pero ellos tienen que ver qué es lo que quieres hacer y tal. Y allí estuve en Chiang Mai bastante tiempo, un par de semanas, invitándolos a alcohol. Y en el mismo bar siempre, a uno, otro, hasta que uno se apiadó de mí, Fisherman. Pues muchos tienen apellidos de ese tipo porque son cristianos, son baptistas. Y me dijo, venga, yo te consigo que alguien te recoja en Manxi, en China, y que te lleve hasta la isla. Y eso fue entre comillas, porque me soltó al lado un río en medio de la noche y tuve que cruzar el río yo solo con las cámaras y no sabía ni la profundidad que tenía el río. O sea, yo estaba allí un poco como... Y yo, claro, la paranoia, yo no soy biólogo, digo, ¿y si hay cocodrilos aquí? De tiburones sabía que no iba a haber, pero digo, lo mismo me meto aquí, pero nada, al final me cubría por aquí. O sea, pero porque Fisherman apareció al otro lado con una linterna y me gritó, Mr. Arturo. Y yo, no puedo cruzar, se me van a mojar las cámaras. Vamos a ir concluyendo, aunque tuviéramos, y sobre todo si tuviéramos más vino, pero bueno. Arturo, yo creo que muchos tenemos las ganas, la voluntad, incluso la inquietud, ¿no? de viajar o de tener una vida como la que tú tienes. Eso a mí quizás no me interesa tanto, lo que me interesa es qué te mueve realmente a hacerlo. Es decir, porque pasar la barrera del querer al lanzarte al vacío y... Una vez entras en la rueda, ¿no? una vez entras a jugar, sigues jugando. Pero ¿qué lleva a alguien nacido en La Palma, de familia humilde, con una pasión por la fotografía, a romper tantas barreras? ¿La primera vez te refieres? Sí. Uy, no sé si esto debo contarlo. Si no, después apagamos. En un bar a ligar y decirle a una chica que soy fotógrafo de guerra. Te estoy siendo 100% sincero. No, Carmen entró en un barco por la misma razón, no te preocupes. Cuando uno es adolescente, tiene unos impulsos muy primarios.
No, Carmen empezó igual, ¿eh? Y mírala. No, corrobora, ¿no? Puro ego. Claro, puro ego y nada más, ¿no? La aventura y el poder contar y tal. Luego, claro, luego maduras y te vas, porque esto es una vida dura, donde te arruinas, donde pasas mucho tiempo solo, donde te enfermas de 1000 cosas, donde tienes accidentes de coche, se hunde el barco donde vas o te pasa de todo y luego o te vas o ya eres consciente de que esto es lo que quieres hacer y ya te quedas. Pero al principio, tan básico como eso. Alguien empieza en la mar por el amor y otros por ligar. Que al final la cultura del querer, vamos a dejarlo. Yo veía ahí a las películas, ¿no? Bajo el fuego, Nick Nolte y todos estos, ¿no? Y lo veías y decías, yo quiero ser como eso. Gracias por hacerme el cierre perfecto, porque eres fotógrafo gracias al cine, ¿no? Se podría decir, que es una manera de... También es un arte. Bueno, yo creo que ya para cerrar, muchísimas gracias a todos y a todas, porque hemos hablado, yo creo que toda la tarde, de simplificar, de que quizás la simpleza y a su vez la masificación de información, en cierto modo, no nos hace entender los mensajes, y que todos ustedes hayan estado aquí 3 horas hablando sobre cultura, sobre sostenibilidad, sobre fotografía y sobre sociedad, con este sosiego, con esta tranquilidad, con este disfrute y con esta atención. Yo creo que es también para sentirnos orgullosos de que en un momento en el que hay más ruido que otra cosa, encontrar tiempo para el silencio y para escuchar, yo creo que es fundamental. Así que nada, muchísimas gracias.